Hola, soy Daniel Suchar y hoy vamos a hablar del combustible que mueve al mundo, el oro negro, el petróleo. Desde que suceden algún tipo de fenómenos en cualquier lugar del planeta, el precio del barril de petróleo empieza a subir o empieza a bajar y todos nos ponemos preocupados de qué va a suceder con nuestras vidas. Por lo tanto, hoy veremos con este video cómo y quién fija los precios del barril de petróleo y cómo afecta nuestros bolsillos. Lo primero que debemos recordar es cómo se fija un precio y por lo tanto se nos viene a la mente el principio básico de la economía de la oferta y la demanda. La oferta, aquella posibilidad de ofrecer bienes y servicios hacia una demanda tanto de consumidores, ya sea países, ya sea empresas o ya sea personas, en los cuales se conecta en un punto intermedio llamado el punto de equilibrio, que es el precio al que está dispuesto a pagar el consumidor por adquirir ese bien o ese servicio. Ahí es donde se consigue el precio justo para los bienes y servicios en los cuales el petróleo no escapa de este principio. Por lo tanto, tenemos que saber muy bien quiénes son los oferentes y quiénes son los demandantes del oro negro a nivel mundial para entender muy bien cómo se fija esta cifra. El petróleo representa más del 35% de la energía mundial que mueve las economías. Las mueve a través de transporte, lo mueve a través de industrias y lo mueve a través de la electricidad o la generación de las mismas. Eso quiere decir que si las economías en el mundo van bien, van a tener que demandar más petróleo para poder surtir a sus consumidores y así mover dichas economías. ¿Qué pasa si las economías están desaceleradas? Por lo tanto, habrá menor demanda del barril de petróleo y, por supuesto, no habrá ese apetito para consumirlo. Existen 4 bloques que demandan mucha cantidad de petróleo. En este caso, Estados Unidos y China, cuyas economías son las que lideran el planeta, el bloque de la Unión Europea y, por supuesto, existen países multitudinarios como la India, Pakistán y Malasia que tienen que consumir este barril de petróleo. Por lo tanto, este grupo de países hay que tenerlos muy claros de cómo van a estar sus economías, puesto que ellas son las que lideran la demanda o el consumo del barril de petróleo. Por el lado de la oferta, tenemos que identificar quiénes son los países exportadores de petróleo, los cuales se dividen en 2 tipos de países: los que pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y aquellos que no pertenecen. Esta organización, fundada en 1960 por 5 países: Irak, Irán, Kuwait, Venezuela y Arabia Saudita, siendo este último uno de los mayores exportadores de petróleo del planeta. El papel de la OPEP a la hora de colocar los precios del barril de petróleo es fundamental siempre y cuando esté basado en la cuota de producción que tienen sus 14 miembros o países que lo integran. Esto debido a que la colocación del barril de petróleo se hace con 2 fines. Un fin totalmente financiero, que es el precio del oro negro, y por supuesto la parte estratégica que combina un poco los intereses que pueden tener algunos de estos países dentro de la organización. Esto significa que cuando hay una baja demanda, las cuotas de producción pueden bajar y así estabilizar el precio del barril de petróleo. Caso contrario, si empieza a haber una demanda mucho más alta, los países exportadores de petróleo de esta organización incrementan su cuota de producción y así estabilizan el precio para que no baje. Es muy importante aclarar que los países exportadores de petróleo de esta organización también juegan un papel fundamental, no solamente en las decisiones de las cuotas, sino también en el mapa geográfico en el cual están ellos situados. Por eso que cada vez que hay una guerra, un conflicto, una crisis o algún problema financiero, todo el mundo mira hacia la OPEP a ver qué va a suceder con estos países exportadores de petróleo. Por el otro lado, queda el 70% del surtido del petróleo a nivel mundial. Estados Unidos, no solamente la economía más importante del mundo, sino que con sus 17 millones de barriles diarios representa el 18% de la producción mundial. Luego lo sigue Rusia, un participante muy importante en el planeta, al igual que puede estar China, India, Canadá, México y Brasil.
Todos ellos, conjuntamente con otros países que no pertenecen a la OPEP, son países proveedores de petróleo a nivel internacional. He aquí el punto álgido del video, puesto que si existe una organización mundial, hay otros países que no pertenecen a ella y entonces empieza a haber un conflicto de intereses tanto de los que no están como los que sí están. Hoy en día la OPEP se ha acercado mucho a Rusia, por lo tanto cualquier tema que suceda entre ellos dos podría afectar positiva o negativamente el precio del barril de petróleo. Y por otro lado, siendo Estados Unidos el mayor productor a partir del 2018, también puede considerarse como un jugador importante a la hora de ofertar producto a nivel internacional y así poder bajar los precios o, mejor dicho, también estabilizarlos. Se da un efecto dominó en el ajuste de los precios, ya sea hacia la baja o ya sea hacia la alta, dependiendo cómo se esté cotizando el barril de petróleo hoy en día, en todos los costos y gastos operativos que puede tener un bien o un servicio. Recordemos que el costo está asociado a la producción del mismo y los gastos operativos también puede estar incluyendo no solamente transporte, sino algunos gastos indirectos que se involucre en el servicio que usted está brindando. Pero también tenemos que recordar que existen derivados de petróleo que van a tener impactos, ya sea positivos o negativos, a la hora de fijar el precio. Recordemos que están los fertilizantes, los aceites, las parafinas, los diésel, las diferentes maneras como se maneja el combustible en sus países y por supuesto los plásticos, que también es un derivado del petróleo y que prácticamente es un bien necesario que lo tenemos todos los días. Por lo tanto, si existe un aumento en el barril de petróleo, por ende en la gasolina, tendríamos una inflación mundial. Por lo contrario, estaríamos evidenciando una deflación en muchos productos a nivel internacional. Como hemos visto, el precio de la gasolina tiene dos factores fundamentales. Uno, las leyes del mercado de oferta y demanda, y por otro lado también juega un papel fundamental la geopolítica internacional. Y aunque el combustible, que hoy en día es el que mueve al mundo, no es lo más amigable con el ambiente, sigue siendo el más apetecido por todos en el planeta. Por eso que desde aquí, en la República, hacemos un monitoreo todos los días de lo que está sucediendo con el oro negro para saber cómo nos impacta a usted y a mí este barril de petróleo en nuestros bolsillos.